En este video vamos a aprender a automatizar con WebDriver.io creando un proyecto desde cero. Y para aprender a automatizar con esta herramienta lo vamos a hacer partiendo del desafío que les estuve compartiendo la semana pasada. Si no vieron ese video, no se preocupen, que se los voy a dejar también en la descripción de este video. Y además el desafío lo que nos planteaba era esto. Teníamos dos casos de prueba, que el primer caso de prueba es ir a esta URL, loguearnos en la aplicación y verificar que se lo dio correctamente. Y el segundo caso de prueba, que es en la misma aplicación, sería loguearnos y después adicionar correctamente un empleado. Entonces, el proyecto que vamos a realizar a continuación lo vamos a hacer con WebDriver.io, bien desde cero. Ahora les voy a explicar paso a paso qué tenemos que tener para poder crear un proyecto WebDriver.io y después vamos a ver cómo implementar estos dos ejercicios. Bien, entonces, lo primero cuando nosotros tenemos que o nos enfrentamos a una nueva herramienta es ir a la documentación de esta herramienta, a la documentación oficial. Entonces, la de WebDriver.io la pueden encontrar en esta URL, que también se las voy a dejar en la descripción del video. Esta documentación de WebDriver.io, la verdad que está muy buena y van a ver que configurar un proyecto con esta herramienta es bien sencillito. Entonces, vamos a ver paso a paso en detalle lo que tenemos que hacer cuando nos estamos iniciando con esta herramienta. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es instalar Node.js. Para esto vamos hacia esta URL y nos descargamos Node.js, que también es súper simple de instalar en Windows, que es donde yo lo estoy trabajando. Solamente con seleccionar Next, Next, Next a todas las opciones que nos da este instalador, ya lo tendríamos instalado. Luego de esto tenemos que tener el IDE para desarrollar, para agregar el código de nuestra automatización. Para eso les recomiendo Visual Studio Code, el cual es uno de los IDEs más utilizados para los desarrolladores cuando estamos utilizando lenguajes, por ejemplo, como JavaScript, que es el caso de WebDriver.io. Entonces, para instalarlo es bien simple también, solamente con ir a esta URL lo pueden instalar según el sistema operativo que estén usando. Y luego de esto, ya que tenemos el Visual Studio, lo primero que tenemos que hacer es, una vez que lo abrimos, es crear la carpeta del proyecto, donde nosotros vamos a empezar a implementar nuestras automatizaciones. Esto con Visual Studio Code es bien sencillito. Seleccionan la opción de crear una nueva carpeta y le ponen el nombre del proyecto que ustedes van a utilizar. Después de esto, que ya tenemos el proyecto creado, necesitamos abrir una consola con Visual Studio Code, lo cual más adelante les voy a enseñar también cuál es la opción. Una vez que abrimos la consola, se nos va a mostrar para nosotros empezar a ejecutar los comandos necesarios para instalar WebDriver.io. Entonces, el primer comando que nosotros tenemos que ejecutar en nuestra consola es npm init-y. Este sería el primer comando para inicializar el proyecto. Luego de esto, ya ejecutamos el comando para instalar el WebDriver.io, que sería este que les muestro en el paso número 6. Y por último, que sería el último paso para la configuración, sería ejecutar este otro comando, que sería el del paso 7, que nos va a generar el archivo configuración de WebDriver.io. Con estos 7 pasos, que los 7 son bien sencillitos, ya nosotros tenemos creado un proyecto de WebDriver.io. Y además de esto, el proyecto nos trae ya un ejemplo que trae incluso ya PageObject y un caso de prueba, el cual nos es súper útil cuando estamos experimentando, viendo esta herramienta por primera vez. Podemos basarnos en estas implementaciones que nos provee el mismo WebDriver.io para a partir de ahí automatizar nuestra aplicación. Y paso 8, también les agregué la manera que podemos ejecutar nuestros tests. Una vez que ya tengamos nuestros tests implementados, podemos ejecutar este comando. Incluso después que ejecutamos los 3 comandos anteriores, si nosotros ejecutamos este comando, se nos va a ejecutar los tests que ya nos trae WebDriver.io. Entonces, ahora sí ya estamos listos para ir al código y ver entonces cómo implementar los casos de pruebas del desafío, que lo podemos ver en esta otra pantalla. Bien, entonces vayamos al código. Bien, entonces en el código ya tengo mi proyecto creado con Visual Studio Code. Lo que hice fue, le puse al nombre de la carpeta WebDriver.io desafío. Para crear la carpeta, vean que en Fail podemos buscar add folder to workspace. Y para abrir la terminal, podemos seleccionar terminal, new terminal, y nos abre entonces la terminal.
En este caso yo hice ya esas dos acciones. Entonces cuando nosotros vamos ejecutando todos los comandos, vamos a ver que se nos van agregando las carpetas dentro de nuestro proyecto. Por ejemplo, esta primera carpeta, Node Modules, se agregó cuando ejecuté el comando para ir agregando las dependencias de Node, que serían el WebDriver IO, para poderlo utilizar. Y después tenemos otros archivos que son de configuración, que es donde van a estar todas las dependencias de lo que nosotros se nos instaló para poder utilizar WebDriver IO. Y dentro de los ficheros también que se nos agregó a nuestro proyecto, este WebDriver IO config.js es sumamente importante, porque aquí es donde vamos a tener toda la configuración del WebDriver. Es decir, aquí vamos a ver toda la configuración de nuestro proyecto, cómo se va a ejecutar, la URL, el navegador, por ejemplo, aquí nos dice se nos va a ejecutar el navegador Chrome. De esta primera configuración, aquí podemos agregar precondiciones, postcondiciones, pero esta primera configuración yo la dejé tal cual como me la agregó WebDriver IO. Lo único que hice fue configurarle esta variable que dice base URL. Aquí le agregué la URL base de mi proyecto, que esta URL lo que nos lleva es a la aplicación donde nosotros tenemos que ir agregando los casos de prueba para solucionar este desafío. Bien, entonces, después de haber visto esta configuración, vamos a ver las carpetas o la organización de carpeta que nos crea el WebDriver IO. Tenemos dentro de test una carpeta para los page objects, aquí es donde va a estar todo el código para interactuar con el navegador a través de WebDriver. Y dentro de la carpeta specs es donde vamos a ir agregando cada uno de los casos de prueba. Entonces vamos al primero del page object, los page objects que agregué para este desafío. Bien, entonces vayamos a loginpage.js y aquí podemos ver la clase que agregué, que se llama loginpage. Y esta clase de PageObject lo que me va a representar sería esta primera pantalla, que recuerden que el desafío lo que nos pide es loguearnos en esta aplicación y comprobar que se logueó correctamente. Entonces, lo que voy a necesitar va a ser cada uno de los localizadores de esta pantalla, que sería el usuario, el password y el botón del login. Y eso lo agregué de esta manera. Tenemos estos tres métodos get, y estos métodos lo que nos va a devolver va a ser el localizador. En WebDriver IO lo que se utiliza para localizar un elemento es este carácter, y dentro de paréntesis entonces le pasamos el XPath, o en este caso el ID, que en este caso tendría que ponerle primero el carácter numeral y después el ID. En este caso, los tres elementos con que necesito interactuar tienen identificadores, tienen ID, así que utilicé esos ID como estrategia de localización de los elementos. Entonces, WebDriver IO propone los localizadores dentro del PageObject, agregarlos dentro de una función de tipo get. Y esto está bueno porque cada vez que nosotros vamos a acceder a algún elemento a través de la función, WebDriver IO siempre nos va a asegurar de que va a buscar ese elemento. Por lo tanto, si nosotros vamos a interactuar con él, antes lo va a buscar, lo que nos va a ayudar de que siempre que nosotros vayamos a buscarlo, va a estar, ¿no? No va a ser que, por ejemplo, lo buscamos al inicio del script de la automatización, y después cuando estamos mucho más abajo del script de la automatización, entonces necesitamos acceder a él y ya no está el elemento. No, aquí cada vez que nosotros vayamos a acceder al elemento, WebDriver IO nos los va a buscar de esta manera utilizando la función get. Bien, entonces la acción, ¿qué acción vamos a representar dentro del login page? Sería la acción de loguearnos, sería login as, que le paso dos parámetros, el nombre de usuario, el nombre de password, y el login as tiene 3 líneas de código, que lo que me va a hacer es escribir primero el nombre de usuario, luego el nombre de password y después hacer clic en el botón del login. Ahora, la manera que tiene WebDriver IO de escribir un elemento lo podemos hacer con setValue, tanto para el username como para el password, y después podemos utilizar la función click para hacer clic en el botón de login. Y de esta manera nos estaríamos haciendo la primera interacción, que sería escribir el nombre de usuario, escribir el password y hacer clic en el botón de login. Eso es lo que nos haría esas 3 líneas de código que ya agregamos. Bien, entonces aquí tenemos la otra página, que sería la adicionar empleado. Y dentro de esta página vemos esta opción de admin, que es la que nosotros deberíamos chequear para comprobar que se nos logueó correctamente
nuestro caso de prueba. Entonces vamos a regresar al código para ver cómo hice eso. Entonces este sería ya el caso de prueba del login. Aquí le exporto el login page para poderlo utilizar en el caso de prueba, que eso lo vamos a ver ahora un poco más adelante. Pero antes de eso vamos a ver del employee page lo que me interesa para este primer caso de prueba. De aquí lo que tuve que agregar fue username header, que este username header es el que me va a dar. Voy a copiar este XPath, aquí en este caso utilicé XPath. Lo que me va a dar es este elemento del header para poder determinar de que realmente se lo vio el usuario con el mismo usuario que yo utilicé. Si utilicé admin, me debería mostrar admin, en este caso, esta página. Entonces, como pueden ver aquí nos muestra el XPath, se muestra correctamente. Este XPath lo tuve haciendo clic derecho, copy XPath, lo pego y ya veo que está bien. Entonces a este elemento lo que tengo que pedir es el texto que me debe devolver el admin y compararlo con el usuario que yo ingresé. Eso lo vamos a ver ahora en el caso prueba. Entonces sería esta primera línea, que es el localizador, y después un método para acceder a ese texto. Después los otros métodos que hay dentro de este PageObject lo vamos a ver más adelante, que es para la segunda parte de este desafío, que sería el caso prueba número 2. Bien, entonces con estos elementos ya agregados dentro de mi proyecto, puedo ir a login-test.js. Aquí es donde crearía el caso de prueba. Entonces lo primero que voy a hacer es importar los PageObject que agregué que necesito dentro de mi caso de prueba. Que importarlo en WebDriver.io lo podemos utilizar, lo podemos hacer require, le paso la dirección de donde están mis pages y después creo cada uno de los objetos con que voy a interactuar. Entonces, ¿cómo declaro los casos de prueba? Los casos de prueba utilizo describe, le pongo el nombre de la feature, en este caso es login, y el primer caso de prueba sería este que le pongo it, y dentro del caso de prueba le digo lo que va a hacer. En este caso lo que nos dice es que se debe loguear correctamente. Bien, ahora el cuerpo como tal del caso de prueba, las líneas de código que me van a hacer las acciones del caso de prueba serían estas tres. La primera, browser.url, le paso la URL vacía, porque recuerden que dentro del WebDriver.config yo ya le puse la URL, así que va a utilizar esta URL. Bien, entonces, ¿qué más me hace falta? Le llamo entonces al PageObject, le digo loginPage.loginAs, le paso el usuario admin, el password admin123 y de esa manera ya hago la acción de loguearme. Ahora lo único que me va quedando es hacer la validación de que se muestre el mismo usuario en la página del empleado en la header. Entonces para eso utilizo estas assertions de que podemos utilizar en WebDriver.io, que como pueden ver son muy descriptivas, muy intuitivas, ¿no? La leemos y podemos ver fácilmente qué es lo que estamos probando. Nos dice expect employee page user name header punto, va a tener el texto de admin, que fue que utilicé. Y entonces de esta manera estoy chequeando de que este componente va a tener el texto, el mismo valor del usuario que yo agregué en mi caso de prueba del login. Entonces de esta manera estaría completa la primera parte del desafío, que sería implementar el caso de prueba del login. Bien, entonces ahora veamos el segundo. Para el segundo sería adicionar un empleado. Entonces para eso vamos a ver dentro del employee page las demás acciones y demás localizadores que fui agregando. Para eso sí tuve que agregar más localizadores, porque necesito agregar un localizador por cada uno de estos elementos. Y también del botón adicional para poder adicionar un empleado. Entonces vamos a ver ahí cada uno de los elementos ahora. Bien, tenemos uno para el nombre, que es por ID. Después tenemos para la dirección, que también es por ID. Y vamos a ver ahora más en detalle este de City, que me hizo falta utilizar XPath. Para eso lo que hice fue, en el caso de City, si lo busco me doy cuenta de que no tiene ningún ID. No tiene ningún ID, no tiene nombre, pero sí veo que tiene este atributo que se llama ngModel City. Entonces lo puedo localizar por este atributo. Y para eso lo podemos hacer con XPath utilizando ngModel igual a City. Es decir, estoy accediendo a un atributo que es único para este elemento, que es ngModel y tiene valor City. Y eso lo podemos hacer con XPath de esta manera. Entonces, regresando al código, esa sería la manera de localizar la ciudad. Después tendría el state, el estado, que sería
también ID, el código postal, el email, el número de teléfono, el botón para adicionar el empleado, y después tuve también que utilizar esta alerta. Entonces esta alerta, vamos a ver por qué tuve que agregarla. Cuando yo agrego un empleado, que le voy a poner cualquier dato con tal de que me funcione. Cuando yo agrego un empleado, vean que me muestra esta alerta. Entonces lo que tengo que hacer es validar que esa alerta se muestre correctamente. Y esa alerta la podemos ver dentro del HTML, podemos ver que esa alerta está oculta. Lo que hace es que se muestra, se hace visible una vez que nosotros agregamos correctamente un empleado. Y entonces el XPath o el identificador en este caso es Success Alert. Y de esa manera es como puedo localizar esa alerta. Entonces, los métodos que agregué para este segundo caso de prueba fue este método que se llama Fill Employee Form, donde le paso cada uno de los elementos o de los datos que necesito para completar el formulario, y después a cada uno de los elementos HTML de esta página lo voy rellenando con el valor setValue, voy escribiendo el valor para poder completar el formulario del empleado. Bien, esto también lo podríamos hacer, por ejemplo, teniendo un objeto empleado para no tener que pasar tantos parámetros. Pero bien, de esta manera nos va a funcionar correctamente. Entonces, ¿qué otro método agregué? Agregué el método de employee, que lo único que va a hacer es hacer clic en el botón de adicionar. Y también tengo otro método donde le pregunto a la alerta si está visible o no, con un método también, una funcionalidad de WebDriver.io. Después, por último, exporto el employee page para poderlo utilizar en el caso de prueba. Entonces, vayamos al caso de prueba. El caso de prueba es muy parecido al de login test. Aquí primero importo los page objects que voy a utilizar. En este caso le puse employee. A la feature que voy a probar y al test le puse debería adicionar un empleado. Entonces los primeros 3 líneas lo que estoy haciendo es navegando hacia la URL, logueándome, compruebo que se logueó correctamente y entonces después que se loguea completo el formulario con estos datos que se muestran en la pantalla. Y después de esto llamo con el mismo page object a la funcionalidad al método add employee, que lo que va a hacer es dar clic en el botón de adicionar empleado. Entonces, ¿qué tendría que chequear después de hacer clic en el botón de adicionar empleado? Lo que tendría que hacer es chequear que se muestre correctamente la alerta. Y para eso utilicé expect employee page.successAlert to be displayed. Con este chequeo, lo que le estoy diciendo es que estoy esperando a que sea o a que se muestre visible, a que esté visible la alerta de éxito del empleado. Entonces, esta sería la implementación y la solución de este desafío y también una introducción de cómo podemos crear un proyecto de WebDriver.io. Ahora solo lo que me falta es ejecutar estos 2 tests que lo podemos ejecutar con el comando npx WebDriver.io, WebDriver.io config.js. Le damos Enter y a continuación se nos van a mostrar los 2 navegadores para los 2 tests que tenemos implementados. En este caso, WebDriver.io por default lo que me hace es que me ejecuta los tests en paralelo. Esto es configurable. Podemos poner, vamos a ir viendo primero la ejecución y después les voy a mostrar que en el fichero configuración me dice la cantidad máxima de instancia que va a tener ahí ya pasaron los 2 tests, nos dice 2 tests, los 2 tests pasaron correctamente, nos dice el nombre del test y vamos a fichero configuración. En fichero configuración vemos la cantidad máxima de instancias. Esta sería la cantidad máxima de instancias de navegadores que voy a tener. En este caso le puse 10. Si le pongo 1, los tests se me van a ejecutar de manera secuencial. Entonces, de esta manera vamos concluyendo este video donde estuvimos viendo cómo iniciar o los primeros pasos que debemos hacer cuando queremos implementar las automatizaciones utilizando una herramienta tan útil como esta de WebDriver.io.